El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del Índice de Confianza al Consumidor, ICC, correspondiente al mes de mayo de 2024. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Muy buenos días, muchas gracias por su participación. Como acaba de decir el economista jefe, voy a pasar a dar los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de mayo del 2024. Esta presentación está dividida en tres grandes tópicos. En una primera parte hablamos de los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, en una segunda de las características de la población encuestada, para después pasar a dar los resultados tanto de los índices calculados a partir de las respuestas y también las respuestas de la encuesta propiamente dicha. Finalmente, hacemos un breve resumen de los principales hallazgos. En cuanto a los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, como ya sabemos, en noviembre del 2017, el directorio del Banco Central del Paraguay autoriza a la entonces Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, hoy Instituto Nacional de Estadística, a realizar el servicio de relevamiento de encuestas mensuales para la construcción del índice de confianza. Esta es una información de naturaleza cualitativa que permite obtener indicadores del grado de satisfacción tanto presente como futura desde el punto de vista personal, del hogar y del país. Esta información se presenta en forma agregada y complementa otras informaciones relevantes para la toma de decisiones de la política monetaria del Banco Central del Paraguay. El ICC en Paraguay se basa en la encuesta de 400 hogares en donde responden personas de 18 años y más. Las viviendas encuestadas se encuentran en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano a San Lorenzo, Luque, Ñemby, Lambaré, Limpio, Mariano Roca Alonso, Fernando de la Mora y Capiatá. El periodo de recolección son los primeros 20 días de cada mes. La encuesta así se divide en dos grandes partes. En la primera se hace una caracterización de la población en donde se presentan datos como edad, género y nivel de educación. En la segunda parte se realizan las preguntas de interés para la construcción de los índices, que son el índice de situación económica, que en adelante llamamos ISE, el de expectativas económicas, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que en adelante llamamos ICC. Esta encuesta, entonces, tenemos desde enero del 2018 y se publica desde julio del 2020. Como ya dijimos, la encuesta realiza el INE y los cálculos los realiza el Banco Central del Paraguay. Los cálculos son realizados a partir de las respuestas a las preguntas que tenemos en pantalla. Estas 6 primeras son las que se utilizan propiamente para el cálculo de los índices y tienen un enfoque perceptivo, 3 ejes fundamentales que son la persona, el hogar y el país, y tienen también, como ven, 3 opciones de respuestas, una positiva, una negativa y una neutral. Las 2 últimas preguntas, si bien no son utilizadas para la construcción propiamente del índice, tienen un enfoque más actitudinal y sirven para enriquecer el análisis. Los índices construidos, como ya dijimos, son el ISE, el índice de situación económica, que comprende las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica actual, tanto de la persona, del hogar y del país. Y para la construcción de ellos se utilizan las preguntas 1, 3 y 5 que acabamos de tener en pantalla. El IEE, que es el índice de expectativas económicas, comprende las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica esperada para dentro de un año, tanto desde el punto de vista personal como del hogar y del país. Y estos dos primeros índices, tanto el de situación como el de expectativa, tienen un enfoque perceptivo. Para la construcción de los diferentes índices de expectativas usamos las preguntas 2, 4 y 6 que recién teníamos en pantalla. El ICC, que es el índice de confianza del consumidor, es el promedio simple del ISE y el IEE.
En cuanto a la metodología de cálculo, aquí hablamos muy brevemente de ella y si alguien tiene algún interés de hacer alguna investigación más profunda sobre el mismo, él se encuentra detallado en la página web del Banco Central. Así de manera rápida, podemos decir que utilizamos la metodología de la Universidad de Michigan, como muchos otros países, y lo que hacemos es agrupar las respuestas. Así como habíamos dicho, tenemos 3 opciones de respuestas o 3 alternativas. Tenemos que una es optimista o positiva, son aquellos que opinan que su economía está mejor que hace un año o estará mejor dentro de un año. Tenemos una pesimista o negativa, que son aquellos que opinan que su economía está peor que hace un año atrás o estaría peor dentro de un año, y una neutral o sin variación, que son aquellos que opinan que su economía está igual que hace un año o estará igual dentro de un año. Desde los 3 puntos de vista, como habíamos dicho, desde el punto de vista del hogar, del país y personal. Una vez hechas estas diferentes agrupaciones, dividimos el total de respuestas tanto mejor, igual o peor, por el total de encuestados. Y cada uno de estos resultados se les da un valor de 0 a 100, 0 al peor y 100 al mejor. Así nuestros índices se mueven de 0 a 100 y decimos que 50 es el nivel neutral. Todo lo que esté por arriba de 50 decimos que se halla en zona de optimismo y todo lo que se halle por debajo de 50 decimos que está en zona de pesimismo. Así, hecha toda la variación matemática, la identidad que se usa es la que tenemos aquí abajo para los diferentes índices de difusión. Así tenemos que cada uno de los índices es 50 por el porcentaje de respuestas positivas menos el porcentaje de respuestas negativas más 1. En cuanto a las características de la población encuestada, desde el principio de la encuesta la misma mantiene una misma estructura. Así, mayormente contestan mujeres. En mayo del 2024, el 56.5% de los encuestados fueron mujeres, y el 43.5% fueron hombres. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, como vemos en pantalla, también presenta una misma característica desde el principio de la encuesta y vemos que el 32.8% de los encuestados tiene la educación media o el primer al tercer curso o ex bachillerato, los que contestan la encuesta en mayo del 2024, seguido por el 30.8% que tienen educación superior universitaria, el 17.8% tiene educación escolar básica, primer y segundo grado, o sería el primer a sexto grado o primaria, el 11.3% también educación escolar básica, pero tercer ciclo, lo que sería el séptimo o noveno grado o ex secundaria básica. El 1.8% de los encuestados en este periodo tienen educación superior no universitaria y el 5% de los encuestados no tiene ninguno de estos niveles mencionados anteriormente culminados. En cuanto a la edad de los encuestados, la misma también tiene la misma estructura y vemos que el 37.8% de quienes contestaron la encuesta en mayo del 2024 tienen 50 años y más, el 24.5% tienen entre 35 y 44 años, el 22% tienen entre 45 y 54 años, el 13.3% tiene entre 25 y 34 años y el 2.5% de quienes contestan esta encuesta tienen entre 18 y 25 años. Como siempre aclaramos, los encuestados buscan hablar con la cabeza del hogar. En cuanto a los principales resultados, tanto de las respuestas y los índices elaborados a partir de ella, tenemos la primera, que es el índice de situación económica personal. Esta se construye a partir de la primera pregunta que decía, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Tenemos en pantalla los diferentes porcentajes de respuestas y a partir de esto hallamos el índice de situación que en mayo del 2024 alcanza el valor de 42.8. El mismo es inferior al del mes pasado, pero superior al de mayo del 2023 debido a este porcentaje de respuestas. El 20.3% de los encuestados opina que su economía está mejor que el año pasado, el 45% que está igual y el 34.8% que está peor.
En cuanto a las expectativas desde el punto de vista personal, la pregunta dice, ¿cree usted que situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con estas respuestas que tenemos en pantalla, se calculan los índices de expectativa personal que en mayo del 2024 alcanza el valor de 71.4. El mismo es superior a los índices de expectativas personal tanto de abril del 2024 como de mayo del 2023. Debido a las respuestas que tenemos en pantalla, el 55% de los encuestados opina que su economía estaría mejorando dentro de un año, el 12% opina que mejorará y el 32.8% opina que estará igual. En cuanto a la situación desde el punto de vista del hogar, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que el índice de expectativas del hogar alcanza el valor de 47. El mismo es inferior al de abril de este mismo año, pero superior al de mayo del año pasado, debido a que el 21.3% de los encuestados opina que su hogar está mejor, mientras que el 27.3% opina que está peor y el 51.5% que está mejor. En cuanto a las expectativas del hogar, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Dice la pregunta. Con ella se calcula el índice de expectativa del hogar que alcanza el valor de 74.5 para mayo del 2024. El mismo es superior tanto a abril del 2024 como a mayo del 2023 debido a las respuestas que tenemos en pantalla. El 58.8 opina que mejorará, el 9.8 opina que empeorará y el 31% opina que seguirá igual. Desde el punto de vista del país, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Con estas respuestas hallamos el índice de situación económica del país que en mayo del 2024 alcanzó un valor de 23.1. El mismo es inferior al de abril del 2024, pero superior al de mayo del 2023 debido a las respuestas que tenemos en pantalla. El 9.3 opina que la economía del país está mejor, el 63% opina que está peor y el 27.8 opina que está igual. En cuanto a las expectativas del país, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Dice la pregunta. Con la misma se construye el índice de expectativa del país que alcanza un valor de 59.1, que es menor al de mayo de 2023, pero superior al de abril del 2024. Es debido a las respuestas que tenemos en pantalla, que en mayo del 2024 fue el 45.5 opina que mejorará, el 27.3 que empeorará y el 27.3% opina que la situación económica del país seguirá igual. Con cada uno de estos subíndices que acabamos de mencionar, podemos construir el índice de situación global que alcanza un valor de 37.6 y el índice de expectativa global que alcanza un valor de 68.3. Vemos que el índice de expectativas tiene un valor superior al del mes anterior, aunque inferior al del año pasado, y el índice de situación un valor inferior al del mes pasado, pero superior al del año pasado. Con estos índices de situación y de expectativa hallamos el índice de confianza del consumidor que este mes alcanzó el valor de 53. El mismo es levemente superior tanto al del mes pasado como al del año pasado, que habían alcanzado un valor de 52.8. Cada uno de los índices de confianza también pueden ser calculados desde el punto de vista del hogar, del país y personal. Así, el que tiene mejor desempeño a lo largo de la encuesta fue el índice del hogar, que en mayo del 2023 alcanza un valor de 68, seguido por el índice de confianza personal, que alcanza un valor de 57.1, y finalmente el índice de confianza del país, que alcanza un valor de 41.1. Los dos primeros, tanto el del hogar como el personal, se encuentran en zona de optimismo, y el índice de confianza del país se encuentra en zona de pesimismo. Como ya habíamos dicho, el índice de confianza global también se puede hallar a través de estos diferentes subíndices de confianza y es
el valor de 53 para el mes de mayo del 2024. Como habíamos visto al principio, también teníamos dos preguntas de carácter actitudinal, que la primera dice, actualmente usted tiene posibilidades de ahorrar. Tenemos en pantalla las respuestas positivas, que en mayo del 2024 alcanza un 18%, que se encuentra por debajo tanto de abril del 2024 como en mayo de 2023, que era de 18.3, perdón, 18.8. En cuanto a la siguiente pregunta de carácter actitudinal, la pregunta dice, ¿cree usted que es un buen momento para compras de bienes durables, tales como electrodomésticos, casas, autos y motos? Como vemos en pantalla, en el caso de los electrodomésticos, las respuestas afirmativas fueron superiores tanto al mes anterior como al año anterior. En el caso de las motos, las respuestas fueron superiores al del mes anterior, pero exactamente al mismo nivel que al de mayo del año pasado. Y en el caso de autos y motos, las respuestas positivas fueron superiores al del mes pasado, aunque inferiores al del año pasado. Tenemos en pantalla algunos índices de confianza del consumidor de algunos países vecinos que también utilizan la misma metodología utilizada por nosotros de la Universidad de Michigan, si bien los mismos son presentados no con un ánimo de comparación, sino para ver la tendencia que tienen los mismos en cada país. Así tenemos que el índice de confianza del Brasil alcanza un valor de 89.2. En el caso del Brasil tenemos que aclarar que sus valores van de 0 a 100. Lo que está por arriba de 100 decimos que son zona de optimismo, por debajo de 100 es zona de pesimismo. Los otros dos países, Argentina y Brasil, tienen la misma metodología que nosotros, utilizando su escala de 0 a 100. Así tenemos que Argentina alcanza un valor de 38.3 y Chile un valor de 28.1. También tenemos que aclarar que en cada uno de los países el índice de confianza son calculados por diferentes instituciones. En el caso del Brasil es calculado por la Getulio Vargas, en la Argentina por la Torcuato Di Tella y en el caso de Chile por la GfK Adimark. Ahora también tenemos en pantalla la evolución de los índices de confianza tanto de los Estados Unidos como de la zona euro. Estos dos índices también tienen otra metodología que va de 0 a 200. Todo lo que esté por arriba de 100 también son zona de optimismo y todo lo que esté por debajo es pesimismo. Y así tenemos que en la zona euro el valor alcanza el 96.5 y en los Estados Unidos 69.1. Los mismos son calculados por la Comisión Europea en el caso de la zona euro y por la propia Universidad de Michigan en el caso de los Estados Unidos. Finalmente hacemos un breve resumen de todo lo que acabamos de decir y tenemos que en mayo del 2024 el ISE, que refleja la situación económica actual de los consumidores con respecto a un año atrás, exhibió un nivel superior comparado con el mismo mes del año pasado, aunque inferior al registrado en abril de este año. El IEE, que refleja la expectativa de los consumidores a un año, se ubicó por encima del valor del mes anterior, pero por debajo del registrado en mayo 2023 y se mantiene en zona de optimismo. El ICC, que es el promedio simple entre el ISE y el IEE y mide la confianza de los consumidores, registró un aumento con respecto a los índices de abril del 2024 y de mayo del 2023. Debe destacarse que este índice continúa ubicándose en zona de optimismo por 18º mes consecutivo. Desagregado por sus componentes, se observó que tanto el índice de situación personal del hogar y del país aumentaron al compararlos con los índices registrados en mayo 2023, pero disminuyeron con respecto a los índices de abril 2024. Finalmente, en mayo del 2024, el IEE personal del hogar y del país mostraron niveles superiores a los verificados en el mes anterior. Por su parte, con respecto al mismo periodo del año anterior, el IEE personal y del hogar fueron superiores, mientras que el IEE del país fue inferior. Finalmente, mostramos un resumen de cada uno de los índices y subíndices presentados a lo largo de esta presentación con sus
correspondientes variaciones tanto mensuales como interanuales, aclarando que estas variaciones son diferencias absolutas de los respectivos índices.